Yo soy la hermana Maribel Piedra Salazar, pertenezco a la congregación de las Hermanas Misioneras de la Asunción. Ingresé a esa congregación en 1986. Después me consagré el 4 de marzo de 1998. Hice los votos perpetuos en 1995. Es decir, tengo 24 años de ser discípula del Señor. Y todo empezó a los 8 años. Todo empezó, mi vida vocacional empezó a los 8 años cuando yo iba con mi mamá. Caminaba por las calles de San José, la capital de Costa Rica. Iba de ella con la mano y vi una hermana o vi una mujer vestida diferente a todas las demás. Y a mí me llamó muchísimo la atención ver eso. Le pregunté a mi mamá qué era, porque estaba vestida diferente. Y ella me dijo que era una monjita, pero yo no comprendí que era una monjita. No comprendí. Sí recuerdo que tomé a mi mamá de la mano, me quedé mirándola a la hermana hasta que no la dejé de ver ya. Entonces esa inquietud, esa fue como mi primera luz. Pasaron los años, nunca más pensé en ella. Como a los 11 años estaba en el colegio cuando una hermana religiosa llegó a mi pueblo. Y yo me impresioné y me hizo recordar otra vez aquella vez que había visto una igual. Entonces me senté con ella y le pregunté qué era eso de ser monjita. Entonces ella me comenzó a contar la experiencia y me quedó la inquietud, pero también pasaron otros años y nunca más volví a pensar en la vida religiosa, pero sentí que era como otra luz que en mi vida. Luego, como a los 16 años, volví a ver otra vez una religiosa y otra vez volví a hablar con ella. Entonces ahí como que sí, como que ya yo empecé a sentir aquello y digo, no, yo quiero tener una experiencia como ella, pero no sabía cómo. Entonces yo le dije a la hermana que me ayudara y entonces ella me escribía y me mandaba cartitas y yo nunca le respondí, eso sí, porque no sabía qué escribirle. Entonces, bueno, participé de una convivencia en mi pueblo porque el sacerdote estaba pidiendo que se integraran a trabajar en la catequesis. Entonces yo me interesé y entonces le ayudé al padre en esa misión de la catequesis en la parroquia. Y ahí yo me sentía como realizada trabajando por las cosas de Cristo. Y yo decía, qué bonito trabajar y atraer a gente a Cristo. Y yo me sentía también feliz. Entonces mi experiencia ahí, yo le decía, bueno, qué bello es como entregarle todo, porque yo tengo 9 hermanos y ellos me reclamaban que yo a veces me iba de la casa por estar metida en las cosas de la iglesia, y entonces yo me sentía incómoda porque ellos me reclamaban. Y dije yo, bueno, una forma de que ya no me reclamen es consagrándome al Señor, decía. Pero yo no sabía cómo hacer, cómo lanzarme al primer paso, cómo tenía que hacerlo para entrar a una congregación. Pues en una oportunidad, en ese grupo que yo estaba, fuimos a San José, estábamos en una convivencia y yo estaba empezando en un grupo que se llamaba Club de Paz. Entonces, como era mi primera experiencia, era mi primera vez que iba a ese grupo, el sacerdote me dice, usted se queda aquí porque tengo que pasar con este grupo a hacer unas promesas. Y yo me quedé sentada ahí en la capilla. Pues entonces era una capilla de las hermanas de María Auxiliadora y ahí tenían un libritos. Entonces yo los tomé y me puse a verlos, y era la historia de San Juan Bosco y la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo siempre pensaba que los santos nacían santos. Esa era como mi idea, porque cuando pequeña mi papá compraba el Eco Católico, es un periódico que se vendía en las iglesias, y en el Eco Católico venía una imagen siempre de un santo. Pues yo lo recortaba y yo tenía un puño así de santos guardados en periódico. Y yo decía, qué bonito, ellos nacieron santos. Pues cuál fue mi sorpresa, que al leer ese librito de Don Bosco y Santa Teresita, comprendí que la santidad no se nacía, que sí, que se daba, que Dios la iba dando de camino y que se alcanzaba con la gracia de Dios. Entonces dije yo, qué bonito ser santo. Y como que digo yo, qué bonito ser santo. Y esa fue como mi intención, la santidad. Y entonces
el que dirigía al grupo, cuando salió yo lo llamé y le dije, yo quiero ser santa, quiero ser religiosa para ser santa. Y entonces él dice, ay, qué bueno. Y trajo una hermana de la de María Auxiliadora, y ella me dice, yo le conté mi experiencia, me dice, hágame una cartita, hermana, y yo la recibo. Y entonces yo me fui contenta porque también me dijo que le escribiera una carta. Pero yo no la conocía, esa congregación, ni mucho menos a la hermana. Me fui para mi casa como contenta porque había expresado que quería consagrarme al Señor. Entonces, unos días después, vuelve a llegar esa religiosa que había visto años atrás y me invitó a una convivencia y dice, yo quiero que usted nos acompañe a una convivencia, son de 8 días y se va a sentir bien. Y yo no lo dudé, yo le dije, está bien, yo voy a ir a esa convivencia. Entonces, así fue, me fui para la convivencia, conviví con las hermanas por 8 días, fue una experiencia muy bella, yo me sentí muy contenta. Entonces yo iba feliz para mi casa y yo ya llevaba la intención, no, esto es lo mío, decía yo me siento bien aquí y yo siento que eso es lo que quiere el Señor de mí. Y entonces me puse a analizar, pero sí siempre sentía miedo de esa decisión. Y yo comencé a orar mucho porque yo tenía esa intención, pero no sabía cómo decírselo a mi mamá o a mis hermanos, que yo quería irme, porque yo también era muy apegada a mi mamá, a mi casa. Para mí ellos era todo lo mío y los quiero mucho y los quería mucho. Mi papá había muerto, mi papá murió en ese año, entonces yo sentía como que tenía que ayudarle a mi mamá. Yo estaba en el último año del colegio, entonces decía, no, yo tengo que tras salir a trabajar para ayudarle a mi mamá porque tengo hermanos menores y no había ingresos en la casa y entonces yo tenía como esa lucha porque sentía que tenía que ayudarle a mi mamá. Y después me puse a pensar, no, tengo que hacer algo y si Dios quiere. Y también recordaba que mi papá siempre me decía monjita. Él me decía monjita y no lo llegó a ver, no llegó a ver que yo fui monjita, pero él siempre me decía monjita porque él decía que él veía algo diferente en mí, a mis hermanas. Tengo 4 hermanas y yo no sé qué era lo que él veía diferente en mí. Entonces yo me quedé pensando que sí, que mejor iba a buscar ayuda. Hablé con el sacerdote de mi parroquia y él se puso muy contento y me animó bastante. Entonces fue cuando decidí llamar a las hermanas y decirles que cuando había ingreso a la congregación, y ya me dieron la fecha y entonces yo fui feliz. Y sí recuerdo un detalle, que iban 3 compañeras conmigo también, que tenían la misma intención, eran de mi pueblo, y por la noche llegan a decirme, como a las 9 de la noche, me dicen, Maribel, ya no vamos a ir, ya decidimos no irnos. Entonces yo sentí, y yo dije, no, entonces yo tampoco voy, porque si ellas se retiraron, yo tampoco, no me animaba. Pues pasé toda la noche mirando por la ventana, recuerdo ese día, porque no me decía, yo decía, no me voy, no me voy, me quedo, me voy. Y en eso pasé toda la noche. Pues entonces dije, no, yo tengo que ser valiente, yo voy, el Señor me va a ayudar. Y así fue, no dormí toda la noche. Y en la mañana, cuando tomé el autobús para llegar a San José, también venía mirando por atrás. Yo volteaba mi cabeza y decía, ay Dios, yo lo que estoy haciendo, ya si no puedo, yo veía que lo que estaba atrás ya lo tenía que dejar. Y sentía como un dolor y a la vez volvía a ver para atrás. Y esa angustia, ¿verdad?, de la decisión. Pues nada, cuando llegué a la congregación, las hermanas me recibieron con mucha alegría y me hicieron como ambiente y ahí me sentí bien. Y mi mamá y yo incluso, yo también pensaba, no, seguro que yo no voy a durar mucho tiempo. Y ya le digo, ya son 24 años de estar aquí y el Señor fue el que hizo todo porque la ilusión mía era siempre esa semillita de ser santa. Y bueno, con el día que me consagré para mí fue algo muy, muy grandioso, me sentí muy feliz. Decía yo, bueno, de verdad que esto era lo que el Señor quería para mí porque me siento feliz. Y una vez de consagrada, pues ya empezaba la misión, y ser discípulo de Jesucristo no es fácil,
pero es lindo al ver sentir que todo es de Dios. Hay muchas debilidades, a veces uno siente que no puede hacer nada, pero después usted lo hace, uno lo hace pensando que Dios es el que actúa en uno. La gracia de Dios siempre está ahí presente y Él es el que le va indicando. Yo lo he visto así como mi maestro, mi guía, es el que me ha indicado qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Cuando he hecho algo malo o algo indebido, algo que no es, Él me ayuda a corregirlo o Él ayuda a arreglarlo porque yo lo hice mal. Y así es el Señor. En la vida de la misión he trabajado y he sentido la presencia del Señor en todos los momentos. No les digo que es fácil, porque no es fácil, pero sí da mucha satisfacción reconocer que el Señor va actuando en la vida personal y que le va ayudando a uno mucho. Después de consagrada he tenido varias ocasiones para ir a misión. He ido a muchas misiones, he compartido con muchas personas, niños, jóvenes, adultos. He experimentado ese palabra de Dios cuando dice Jesús, el que deja casa, padre, madre, hermanos, tierras, por mí, recibe el 100%. Y eso es verídico, eso es cierto. Eso doy testimonio de que es cierto. Cuántas personas conoce uno en el camino, con cuántas personas comparte, con cuántas experiencias lindas le presenta Dios en la vida y cuántas personas se pueden ayudar para que conozcan a Cristo desde su vocación. He ido a muchas misiones también que he experimentado la presencia de Dios en acontecimientos pequeños y grandes. Recuerdo en una misión que no se me olvida, yo estuve en República Dominicana 4 años y era de mucha misión en los pueblos rurales, había que caminar mucho. El sacerdote me mandó a hacer una celebración a un pueblo y era tan lejos que, bueno, tomé varios buses. La cosa que cuando subí a una motocicleta y ahí la motocicleta las llantas se desinflaron y entonces el muchacho dice, hermana, ya no puedo hacer nada, aquí te dejo. Yo, ay no muchacho, ¿cómo ves? Dice, no, yo no puedo, tengo que cuidar la moto. Entonces yo recordaba que había unas personas esperándome ahí porque había una celebración y eran como las 12 de las 12, mediodía, sí, mucho calor, mucho sol y yo sola no conocía el lugar y yo le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Me devuelvo o me quedo? Y tomé otra vez la decisión de seguir. Caminé mucho y cuál fue mi sorpresa que siempre sentí la presencia de una nube que me acompañó durante todo el camino. Eso nunca se me olvida porque estaba haciendo mucho calor y sin embargo yo vi siempre una nube que me acompañó hasta llegar allá. Y cuando llegué, la gente que estaba ahí esperándome me aplaudieron y yo qué sé, me aplaudieron de alegría porque ellos pensaron que no iba a llegar, pero qué bello cuando vi esa gente que se alegraban de ver una persona que iban a hablarles de Cristo. Entonces la felicidad de ellos y me contaban de que ellos habían caminado muchas horas para estar ahí y la verdad que lo que yo caminé fue poco. Y esas experiencias me llenaban a mí de ver que la gente está ansiosa de conocer a Cristo y de que uno puede ser instrumento para hacerlo. Porque el hecho de estar consagrado, el hecho de no tener nada que le ate, usted es libre para ir a hacer muchas misiones, muchos trabajos que otros no lo podían realizar o diferente. Pero fue una experiencia muy bonita en ese momento porque de verdad sentí que el Señor siempre le da los medios y los instrumentos que uno necesita para evangelizar. Y también lo capacita porque a veces uno se siente que no puede, pero el Señor lo capacita 100%. Él le va dando todo lo que necesita para la misión. Y son muchas experiencias más que puedo contarles de lo que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. Ya les digo, son 24 años de vida consagrada y no me arrepiento. Si vuelvo a nacer, tomaría la decisión de ser otra vez religiosa, de ser consagrada, porque da una satisfacción muy, muy bonita y pensar que el Señor todavía le tiene preparado a uno muchas cosas, que Él mismo se las va dando y Él mismo le va indicando. Y he trabajado en muchas parroquias. La misión de nosotros es eso, trabajamos en las parroquias
Trabajamos con niños en riesgo social. Tenemos 2 hogares donde hay mucho niño que necesita de nuestra ayuda, nuestra atención. Y trabajamos en zonas rurales, en misiones. Entonces hay mucho trabajo que hacer todavía. Y, y eso es muy grandioso. Entonces yo le invito de que ánimo, no hay que tener miedo, o ese miedo Dios lo supera. Y Dios lo va fortaleciendo, le va de verdad animando, muchas cosas le da y siempre se siente miedo y les quiero decir que también yo he sentido tristezas, alegrías, sufrimientos, penas, pero el Señor recompensa todo eso y lo devuelve en alegría, en misericordia, en bondad, en amor. Y algo que siempre me ha motivado y que me ha dado la fuerza de seguir adelante para mí es la Eucaristía. Es el sacramento más precioso que tiene la Iglesia. No quiero decir que los otros no valen, no, claro que sí, pero yo le digo, la Eucaristía es como la fuerza, el motivo y lo que uno necesita para cubrir esta misión que el Señor le ha encomendado. Sí, cuando uno tiene esa inquietud, sí les aconsejo que se acerquen a la Eucaristía y se hinquen ante la presencia del Señor y Él les va a ayudar y Él les va a indicar qué es lo que hay que hacer. Y para mí es lo más grande dentro de la vida religiosa que participo de la Eucaristía todos los días, y eso es un regalo para mí muy grande y muy valioso y es el que me ha ayudado a crecer, porque ahí está Cristo vivo, presente y el que motiva constantemente, la fuerza motivadora de nuestra vocación. Y me siento discípula del Señor, tengo que aprender mucho de Él, quiero hacer las cosas como Él las hizo y eso me satisface y me da mucha alegría saber que es el Señor el que deposita todo en mí. Yo no, por mí no hago nada, la verdad, todo lo ha hecho el Señor. Y ánimo, si deseas entrar a una congregación religiosa o ser sacerdote o un misionero comprometido, pues hazlo, porque el Señor siempre quiere que muchas personas nos acerquemos a Él y a la iglesia para servirle y ser portadores de ese mensaje salvador y pensar que todo es para gloria de Dios, para el bien de las almas y la santificación personal, que el Señor quiere que todos seamos santos. Y en eso estoy. Todavía no lo he logrado, pero en eso estoy y espero que el Señor me ayude y la verdad que me siento muy feliz.